¿Ya lo tenemos, hermanos? El tema de esta hermosa noche, dones irrevocables, Romanos 11:25, dice la palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Puede tomar su asiento, y habiendo orado, compartimos la palabra de Dios. Dones irrevocables. La palabra don, amados hermanos, significa regalo, algo que se nos da sin ser merecido. ¿Cuántos hemos cumplido años? Más de algunos, pues todos los años cumplimos años, ¿verdad? Y cada año, amados hermanos, siempre alguien tiene la amabilidad y la gentileza de presentarnos o de traernos un regalo en gratificación o no sé, en un reconocimiento, en agradecimiento a Dios por el año que estamos cumpliendo. Y a eso se le llama regalo. Es algo que nosotros, sin esperar o a veces sin merecer, lo conseguimos, lo agarramos. Los dones, amados hermanos, en cuanto a la casa de Dios, en cuanto a la iglesia, al ministerio del Señor que se lleva a cabo en la tierra, y que ya hemos visto durante diferentes etapas, durante diferentes temas esta semana, los dones, amados hermanos, que la iglesia posee, no los tenemos nosotros porque los merezcamos, sino, amados hermanos, porque a Dios en su infinita misericordia le plació que nosotros seamos sus hijos, sus siervos, y que con esfuerzo podamos presentar delante de Él ofrenda de servicio, amados hermanos. Nunca usted, por práctico que se encuentre en la palabra de Dios o que se crea muy espiritual, se le vaya a meter en la cabezota que nosotros merecemos algo de Dios, porque no es así. No es así. Fíjese qué bonita es la misericordia de Dios, que nos saca del mundo, nos quita y nos limpia del pecado, porque eso es lo que Dios hace, y nos entrega dones. Todos los que estamos en la congregación estamos para el servicio de algo o de alguien. Y lo más increíble de esta cosa, amados hermanos, lo más maravilloso de este tema es que la gente por años y por décadas se ha revelado a la visión de Dios para expandir su reino, y le han corrido a los privilegios que un día Dios les entregó en sus manos. Corrieron. Una vez fuimos al Home Depot nosotros con la iglesia a repartir comida, a repartir comidita y champurrado, porque estaba frío hace algunos años. Y encontramos un hermano que había sido pastor, hermano, de una iglesia. Y cuando nos subimos al carro, que terminamos, yo no sabía todo esto lo que sucedía. Hasta que nos subimos al carro, la hermana me dijo: qué terrible cómo el diablo se puede comer el talento de una persona que no le pone atención a lo que Dios le entregó. Le digo yo: hermana, ¿por qué dice eso? Y me dice: porque uno de los hombres que estaban en el Home Depot esperando trabajo era pastor de una iglesia. Lo conocimos como pastor nosotros. Y es tremendo cómo la iglesia de Dios, amados hermanos, se rehúsa y se sigue rehusando hasta el día de hoy trabajar para Dios. Porque la gente lo que menos quiere oír en la iglesia es compromisos. La gente no quiere comprometerse con Dios. Y hay una parte en la que tiene
razón. Porque mucha gente que se comprometió a trabajar, amados hermanos, lo hicieron, trabajaron con amor, lo hicieron con gozo, se esforzaron, y el liderazgo que estaba al frente de ellos les falló. Por esa razón el pueblo se pone, mire, como gato así, hermano, con las uñas de fuera, que ya no quieren hacer nada. Porque el pueblo cree que puede abandonar las cosas así por así, y en las cosas de Dios no es así por así. Pregúntense entre ustedes cuántas veces han querido tirar la toalla. ¿Cuántas veces hemos querido renunciar simplemente a no venir a un culto? O decir, ya no quiero seguir más, porque siento que esto no me está ayudando en nada. ¿Cuántos no hemos llegado a pensar así? ¿Cuántos no hemos dicho, amados hermanos, yo ya no quiero esto porque siento que no lo estoy desarrollando bien? Y la gente prefiere dejar su privilegio, abandonar los dones, en lugar de acudir a alguien con sabiduría para pedir ayuda, hermanos. La iglesia tiene que aprender a pedir ayuda. Hemos llegado a un punto como iglesia de Cristo que se nos hace difícil sostenernos. La doctrina, por ejemplo. ¿Cuántos viejos payasos hoy no dejan que en el púlpito ministre quien le da la santa gana, hermano? ¿Cuántos apóstoles sinvergüenza no tenemos ahora? Mire, hermano, ayer oí un testimonio, que ese testimonio me estremeció el corazón. Estaba hablando con un pastor, que es muy amigo mío. Estábamos hablando y me dice, hermano Dani, yo fui a una campaña que vino, hace poco vino Benny Hinn acá, un predicador americano. Mundialmente ese hombre famosísimo. Y me dice, uno se puede dejar llevar como siervo de Dios por lo que a veces también le dicen. Fuimos a la campaña, me dice, y es increíble, hermano pastor, que cuando llegamos a la campaña, una de las cosas, de las primeras que yo rechacé, era que los seguridad de este varón, de Benny Hinn, son los que recogen la ofrenda y nadie más la puede recoger, solamente ellos. Y usted ya sabe con el plan con maña que llevan. Aparte de eso, le entregan sobres a cada persona que asistió. Y esos sobres van desde $500 hasta $5,000. No hay menos de 500. Esa fue una de las cosas más terribles que yo he escuchado. Me dice, como si fuera poco, el hermano Benny Hinn manda a que inspeccionen el lugar antes de que él vaya a predicar para ver que todo está en su lugar y que todo está bien. Y manda a hacer un recuento de cuántas personas hay en el salón o en el estadio o en el centro de convenciones donde vaya a predicar. Y si el número de personas no llena la expectativa que él trae del corazón, no predica. Y yo dije, que hijo del diablo más terrible es este. O sea que aquí no lo pudiéramos invitar a predicar. Ni nada, ¿va? Ni para San Bernardino, hermano. Imagínense hasta dónde hemos llegado como la iglesia de Dios. Y son los grandes siervos. Son los grandes hombres a los que la gente... Por eso yo le digo, usted tenga cuidado lo que oye en el internet, hermano. Porque en el internet, mire, hasta payasos se disfrazan hoy predicando. Y usted no sabe quién está detrás de la pintura. No sabe usted. Entonces, la iglesia rehusó, amados hermanos, a trabajar en los dones o con los dones que Dios le había entregado. Y preferimos tecnologizarnos y agarrar cosas del mundo que no tienen nada que ver con la Biblia y los trajimos a la iglesia. Y como dijo un predicador hace un año, podemos redimir las cosas del mundo. No es cierto. No podemos redimirlo del mundo nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a redimir una fiesta mundana, hermano? Si se supone que somos cristianos. Podemos estar en muchas iglesias. Si usted le pregunta, hermanos, hermano, ¿a ti te duele cuando en la iglesia hay pecado? Hay hermanos que ni se dan ni cuenta que en la iglesia hay pecado. No sé, hermanos, de veras, están tan ciegos que no se dan cuenta que en la iglesia hay pecado. Y los que se dan cuenta les importa un comino que haya pecado. Y hacemos los dones a un lado. Gente que tiene el don, hermanos, que Dios le habla en sueños,
en visiones, en palabra de profecía. Y no lo dan por miedo a los líderes. Yo he dicho una cosa. Es tiempo que los líderes comencemos a abandonar el orgullo, hermano. Y aprendamos a oír mucho a los miembros. Hay cosas que podemos tomarlas como un warning, como una luz amarilla, en donde nosotros podemos decir, hay que ir con más cuidado por esta área. Pero yo he oído personalmente, hermano, a un hermano que me dijo, a mí no me importa lo que mi congregación, lo que los hermanos digan. Si de todos modos de mí van a hablar. Y yo dije, entonces, ¿en dónde está el interés por la obra de Dios? Por eso verdaderamente se nos mueren las congregaciones en las manos, hermano. Hay gente a la que Dios le entregó, mire, tremendas congregaciones con muchos miembros. Una bendición gloriosa del Espíritu Santo. Ministros llenos de la palabra, de la unción, de la presencia de Dios. Hombres, liderazgos preparados para la liberación. Pero como el líder no se dio cuenta de lo que tenía, de ver tanta bendición, ya no le importó. Se le fue muriendo y se le fue muriendo hasta que quedó seco. Y lo que antes parecía un río, lo que antes parecía un caudal, una bendición gloriosa, ahora parece, amados hermanos, solamente el camino donde una vez el río del Señor cruzó. Y no queda ni el olor a la unción, ni el olor a la bendición. Yo salgo a predicar mucho, gracias a Dios me invitan mucho, pero he llegado a iglesias en donde en realidad me he llegado preguntando, ¿verdaderamente estará Dios aquí? Porque yo no siento nada. ¿Verdaderamente se está moviendo Dios? Porque no puedo respirar, hermano. Uno tiene, mira, hasta para ir a predicar uno tiene que andar espiritual. Y hay lugares donde yo he llegado y me he preguntado, ¿será que está Dios acá de veras, hermano? Hermanos que a la hora del culto están comiendo chicle, están texteando. Llega el ujier y los regaña y bravos se ponen, fíjense. Y por esa razón, hermanos, ya en la iglesia ya no se desarrollan los dones. Yo decía el domingo pasado, hay pocas iglesias hoy donde hay palabra de profecía. Donde hay palabra, amados hermanos, de ciencia. Donde hay predicaciones que usted sabe que le redarguyen o que se le meten en el alma. Todo se ha vuelto una cultura. Todo se ha vuelto un hábito. Tenemos que seguir un sistema de mensaje que si lo abandonamos, amados hermanos, como que se nos fuera a destrozar la vida. Y las cosas no son así. Yo he llegado a ciertos lugares donde Dios, hermano, inmediatamente, fíjense que yo no creía en que Dios podía cambiarme un tema de predicar en un momento. Hasta la primera vez que me sucedió. A veces la gente se deja llevar y quiere oír lo que le gusta. En el año que estamos, hermano, ¿sabía usted que lo que le gusta no le va a llevar mucho al cielo? Porque ¿qué es lo que más nos gusta? Comer tacos, encargar pizza y no cocinar. Venir a la iglesia y que el pastor no haga ni una reunión porque se va a tardar mucho. Y allá va el pastor y a saber cuánto va a predicar. Entonces en la iglesia, cuando no hay, hermanos, una libertad que se le da al Espíritu de Dios, los dones no se desarrollan. Y la gente que tenía los dones, los abandonó. Gente que tenía el llamado, lo abandonó. Por la debilidad, por la haraganería, o simplemente por la falta de inteligencia para ministrar lo que Dios un día le entregó en su mano. Dice la Biblia, verso 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando la Biblia dice que los dones de Dios y el llamamiento son irrevocables, está dando a entender, amados hermanos, que hay cosas a las que nosotros no le podemos huir, no le podemos correr. Más de alguna vez he contado, amados hermanos, cuando el Señor nos envió a liderar un ministerio, que la primera iglesia que estuvimos pastoreando, amados hermanos, me pegué una peleada. Mire, no hay cosa más loca que estar peleando con Dios uno. Porque uno pareciera como que uno le va a hacer la lucha. Uno no le puede ni hacer ni la lucha a Dios, hermano. Nada de eso. Y es terrible cuando el hombre pelea con Dios
porque Dios le quiere dar algo. Y cuando Dios nos quiere dar algo, no es para maldecirnos o para traernos pesadez o carga, sino que Dios nos quiere bendecir y darnos, amados hermanos, la sabiduría o la habilidad, la capacidad de poder ayudar a los demás. Un día que usted se le entregue un privilegio, no reniegue. Porque si se le entrega es porque se le ve la capacidad que tiene para bendecir a los demás. Preocúpese cuando no se le da privilegio. Cuando no hay un desarrollo espiritual dentro de usted. Porque eso está dando, amados hermanos, a direcciones de cosas negativas que todavía están visibles en una persona. Entonces, cuando Dios llama, amados hermanos, que hay una cosa muy importante. Es importante saber si Dios nos llamó o si nosotros nos queremos poner. Fíjese que cuando Dios llama a alguien, Dios lo llena de su presencia y da testimonio de ese alguien. Porque lo llena. Usted ve el caso de David y Goliat, amados hermanos. David superó todas las expectativas que un ejército cobarde no podía superar. Dios testificó de este hombre en esa batalla. Hay un canto por ahí que dice que no era ni la piedra, sino que era la unción que derribó al gigante. Porque Dios estaba dando testimonio de que este muchacho, de que este jovencito tenía un poder sobrenatural y había sido ungido para algo más que estar matando gigantes. Usted ve el caso de los profetas que se encuevaron o de los profetas que se negaron a la revelación de Dios. Tenemos a Jeremías, tenemos a Elías, gente, amados hermanos, que le dijo al Señor, ya no más, ya me aburrí de esto. Uno de ellos le dijo, han matado a tu profeta y solo yo he quedado. Y Dios le dijo, mentiroso. Hay un gran montón que todavía no se han hablado, así que se me sale de la cueva y se pone a trabajar. Allá hay otro que le dijo, ay Señor, es que yo soy muy niño y no tengo las palabras, como aquellos hermanos que cuando le dicen, hermano, usted va a llevar la oración. Ay hermano, es que yo no sé cómo hacerlo, pero para estar chambreando en el teléfono son buenos, hermano. Y es que yo soy niño, le dijo aquel hombre. Y el Señor le dijo, no digas que eres niño, porque todo lo que yo te diga y mis palabras van a estar en tu boca y lo que yo te diga, lo vas a hablar. O sea, Dios siempre tenía, amados hermanos, salidas donde el hombre ponía obstáculos. Moisés, soy tartamudo. Mentiroso, hablaba más de un idioma, fíjense. Terrible el tipo. Era un hombre que se había criado en Egipto. Era un hombre que tenía una capacidad, amados hermanos, increíble. Y Dios lo escogió en medio de una zarza. Pero este hombre increíble le puso excusas a Dios. Y todos los hombres en la Biblia que usted mira que se desempeñaron con un poder tremendo en las manos de Dios en cuanto a su ministerio, siempre llegó un momento en donde querían tirar la toalla. Y Dios les mandaba el mismo mensaje a todos. El llamamiento es irrevocable. Hay veces que Dios no nos pregunta si es que queremos algo. Hay veces que Dios nos dice, marchen. No nos está ni preguntando, ¿quieren? Dios, marche. Dios no es de andar preguntando muchas cosas, ¿ves? Él siempre da orden. Él no le preguntó a la luz y dijo, bueno, luz, ¿será que te quieres crear? Le dijo, no, hágase la luz. Y la luz se creó. Que se separe, dijo, el agua y la tierra, y el agua se concentra en un solo lado. Y se separó. Dios no estaba pidiéndole permiso a la naturaleza para actuar o para llegar a los límites en donde Él había puesto las cosas. Él dio la orden y las cosas se hicieron. Cuando Dios le dé la orden, no se rebele a esa orden. No se rebele. Una hermana me llamó y me dice, hermano pastor Dani, yo quiero llegar donde ustedes se están congregando porque yo no tengo dónde. Y le digo, amén, hermana, está bien. Y llegó a la iglesia hace 50 años. Llegó a la iglesia. Y cuando llegó, se gozó y Dios la ministró bien bonito. Al siguiente día le llamo y le digo, hermana, gracias por visitarnos y estamos para servirle. Me dice, ¿sabe qué? He sentido de Dios, hermano, que ya no puedo estar yendo donde ustedes porque voy a buscar otro lugar. Le dije, está bien, a usted Dios nunca la mandó. Porque Dios no le dice a usted, hoy estate aquí y mañana te vas para... Eso Dios no lo hacía.
Eso Dios lo hizo en el desierto en Israel para que se movieran para avanzar a la tierra prometida. Pero no es porque se tenían que estar moviendo de un lado a otro cuando Dios los estableciera en su tierra. ¿Sabe por qué está el gran relajo en Israel ahorita con Palestina? El ministro de Israel, él defiende que esa tierra Dios se la dio. Pero los palestinos dicen, no, que se muevan. Pero los israelitas dicen, no, aquí nos vamos a quedar. Porque ellos han entendido el mensaje que Dios los estableció allí. Entonces Dios no es un Dios loco que hoy se le ocurra una cosa y mañana otra. Dios no está loco. Nosotros los que nos ponemos locos a veces. Los llamamientos son irrevocables. Pero ¿cómo podemos comprobar que hay un llamamiento verdadero de Dios? Mire, número uno, usted puede comprobar que Dios le llamó si usted, hermano, si en usted han surgido efectos o han surgido, amados hermanos, resultados positivos de la presencia de Dios en su corazón. Una persona que ha sido llamada para servir en la iglesia es una persona en la que se ven frutos del corazón y manifiestos para con los demás. ¿Usted cree que una persona que odia puede tener privilegios? No. Sin embargo, yo conozco hermanitos que predican que odian a los otros hermanos. He oído hermanos predicar mensajes del amor que están detestando a sus consiervos. Y mi pregunta es, ¿fueron llamados o se pusieron? Porque Dios fue donde Pedro y le dijo, ven, ahora te haré pescador de hombres. Dios lo llamó. Cristo Jesús. Pero también Cristo, amados hermanos, se juntaba con gente que se le ofrecía. ¿Se acuerda aquel muchacho que le dijo, quiero seguirte, déjame ir contigo, mire, he practicado mis mandamientos? Y el Señor le dijo, mira, las aves tienen su nido. Y usted sabe todo lo que le dijo, pero el Hijo del Hombre no tiene ni donde recostar tu cabeza. Y le dijo al muchacho, ahí te veo la next. Ofrecido. Hay gente que se ofrece y hay gente que Dios en realidad le llama. Y no estoy diciendo que Dios no puede edificar a través del ofrecido. Sí lo puede hacer. Pero al ofrecido para el ministerio normalmente no le importa la casa de Dios. Y usted lo va a notar en los altares. ¿Quiere calificar si alguien es llamado? Revise los altares. Hoy estamos faltando el respeto mucho a los altares de Dios. Hoy estamos permitiendo pecado en los altares de Dios. Hoy tenemos maestros, maestras de niños que son borrachos. Mire, es una vergüenza tener esta cosa dentro de las iglesias, hermanos. Tenemos maestros de niños que están teniendo relaciones sexuales ilícitas. Están adulterando, están fornicando. Pero el líder, como fue un ofrecido y no fue un llamado, no le importa. Mientras la casa de Dios esté llena, todo estará bien. Dios no nos mandó a eso. Dios no nos mandó a eso. Entonces, a los que Dios llamó, estos son los que tienen que pelear y batallar. Como dijo el apóstol Pablo, amados hermanos, que en los postreros días vendrían muchos lobos vestidos de oveja, gente que traería artimañas y que las intentaría introducir a la casa de Dios, haciendo ver lo mundano, lo profano, y poniéndolo en la casa de Dios como santo. Pero los que fuimos llamados, y digo esto porque hay mucha gente, hermano, que está viendo y está escuchando en el internet, que sabe que fueron llamados por Dios y no tienen el valor de levantarse en sus iglesias, en sus congregaciones y decir, hermano, eso está mal, eso es pecado, eso es un irrespeto en la casa de Dios. No podemos permitir, hermano, que muchachitas con falditas de la calle lleguen a ministrar a las casas de Dios, porque es un irrespeto. Y tenemos músicos que se casan con las muchachitas estas y teniendo relaciones sexuales, porque se dio la provocación y nadie quiso interferir. Y el pueblo, ¿qué hace cuando pasa esta cosa? Prefiere juzgar, pero el pueblo primero tiene que sentirse culpable por lo que está sucediendo, porque no levantamos la mano para decir, hermano, yo quiero decir algo en privado. Eso no está bien, eso no está correcto.
Y si Dios nos ha llamado a trabajar en su obra, donde quiera que usted esté, hermano, trabaje sin decir nada, sin esperar nada a cambio. Dios bendice. Fíjese que la Biblia dice en cuanto a las ofrendas, y no voy a hablar para que ustedes den $1,000,000 de ofrenda, pero solamente en ese puntito de la ofrenda dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre. Así dice la Biblia. Ni siquiera, amados hermanos, el versículo bíblico dice que el Señor te va a dar $200 y tú le das 100. Pero la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Todo aquel que da, que dé, dice, como propuso en su corazón, con alegría, no por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. O sea que lo que Dios bendice es la actitud de cómo tú lo haces. Y en los dones y en el llamamiento, lo que Dios bendice es la actitud con la que tú la haces. Una actitud espiritual. Necesitamos, hermanos, en las iglesias, en las congregaciones, oiga bien, Dios está a punto de sacudir su iglesia. Y usted va a ver muchos que se vieron como mango maduro, pero que va a ser zapotazo el que van a pegar. Porque Dios necesita purificar a su pueblo. Dios necesita purificar las congregaciones. Solamente como líderes ocupamos, hermano, amarnos, ayudarnos, bendecirnos unos a los otros, darnos una llamada. ¿Cómo está, hermano? Pero es increíble que hemos llegado que no podemos, aparte que no podemos llamarnos, hay hermanos que hasta del Facebook borran a sus hermanos. Es una pena, es una vergüenza. Y hago esta pregunta, ¿y es un llamado de Dios para su vida, de la hermana o del hermano? ¿De verdad creen que son llamados? Porque yo veo a Pablo cuando el Señor lo llama, y este tipo era tremendo. Este tipo lo apedreaban y se levantaba, se sacudía y seguía predicando el evangelio de Dios. Y llegaba a otra ciudad y lo querían golpear. Salía y no salía, amados hermanos, maldiciendo a la gente. Ese es el verdadero llamado de Dios. Hay un efecto de la presencia del Señor en nuestro corazón que se manifiesta para con los demás. Si no tenemos esto, ¿cómo podemos llamarnos gente que fuimos llamadas para el ministerio del Señor? ¿Cómo podemos decir que en realidad Dios nos escogió para un trabajo específico dentro de su casa si no hay fruto dentro de nosotros? ¿Cómo podemos en realidad desarrollar, hablar de la justicia, hablar del perdón, hablar del amor, hablar de la fe, si en nuestro corazón está resentido, quebrado, está odiando, amados hermanos, o simplemente está sintiendo algo incómodo contra nuestros hermanos? ¿Cómo? ¿Somos llamados o somos ofrecidos? Y esa es una de las cosas que usted puede ver que el llamado practica. Oiga bien, es importante que el llamado también tenga la sabiduría para fortalecer el alma del necesitado. Cuando Dios nos llama, imagínese un día le dijeran, hermano Juan, usted va a ser el líder de varones en la iglesia, o hermana Carla, usted va a ser la líder. Mire, estos líderes tienen que estar, hermano, pendientes, al igual que el pastor de la congregación, de su ministerio. Si es el de varones, el de varón. Si es la hermana, de la mujer. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo verdadero del liderazgo. Poner atención para con las demás personas. Tenemos y necesitamos, hermano, gente que trabaje con amor en la iglesia. Venir al culto y preguntar en el culto cómo están. Mire, eso hasta cualquier borracho lo hace. Pero dar una semana o mandar un mensaje durante los días de la semana, eso no lo hace cualquiera. Con la excusa que no tenemos tiempo, y tiempo tuvimos. Entonces necesitamos tener, hermano, la habilidad o la sabiduría para restaurar o fortalecer el alma del necesitado. Todo aquel que fue llamado a servir en la casa de Dios no puede dañar a sus hermanos cuando están caídos. Ocupamos ayudar a la gente, fortalecerla. Ocupamos levantar, ¿sabe? Mire, ¿saben San Bernardino cuántas personas andan en la calle que son caídos del evangelio? Son un montón, hermano. Son un montón. Yo me he encontrado con gente en la calle donde le estamos hablando del Señor y dicen, yo antes iba a la iglesia. Y usted les pregunta, ¿por qué ya no fueron a la iglesia?
Y fue por lo que le estoy hablando. Porque mucha gente los dañó con sus actitudes, con sus palabras. Y digo yo, ¿dónde está el amor de Cristo en realidad dentro de la iglesia? Amamos verdaderamente al Señor, porque si amamos a Dios, podemos amar su obra, amamos las almas y amamos la salvación que el Señor hizo con nosotros. Ese es el llamado de Dios. El que fue llamado no tiene que andar como estos grandes predicadores que nadie lo puede tocar. No, hermano. El que fue llamado para bendecir a los demás. Ese es el propósito del llamamiento. Ese es el propósito de los dones. La palabra de Dios dice que el Señor, para edificar a los santos, que a unos constituyó apóstoles, a otros maestros, a otros profetas, pastores, evangelistas. Y vemos el Dios de la diversidad, amados hermanos, en este versículo, en donde Dios entrega ministerios, Dios entrega dones, Dios regala habilidades a los hombres. Pero los hombres se han, amados hermanos, abandonado en el camino de este evangelio. El que antes tenía una palabra y decía, hermano, Dios me dio una palabra para usted, hoy lo mira y mire, ni él tiene ni palabra ni para él mismo, porque abandonó su don. O Dios le hablaba y le decía, hermano, siento en el corazón de orar por usted. Y tenían aquel maravilloso don de orar por los enfermos. Y los enfermos se sanaban. Y hoy los mira usted y los mira enfermos. Porque se dejaron morir. Se dejaron caer a media batalla. Y no se quisieron levantar. Están en la iglesia, pero los ve golpeados. Los ve débiles. Y en lugar de pedir ayuda, prefiere renunciar al don. No renuncia a lo que Dios le dio. No renuncie jamás a lo que el Señor le entregó en sus manos. Si Dios le dijo que es suyo, es suyo. Imagínense a nosotros renunciar a nuestros hijos. Imagínense, hermana Maricruz, usted dijera, la Karen, César, ya no los quiero ya más. ¿Verdad que no? Vaya, dice la Karen. No podemos renunciar a nuestros hijos. Son nuestros hijos forever. Para siempre. Y los cuidamos. Estamos pendientes de ellos. Y los dones. Y el llamamiento que Dios nos hizo. Lo que un día Dios sembró en el corazón para ti. Hay un momento específico en la vida, en el corazón del hombre. Y cuando hablo del hombre, hablo en general. El hombre y la mujer, los jóvenes y todo. Hay un momento específico en la vida en donde uno, fíjese hermano, siente dentro de uno que uno quiere hacer algo y siente el amor, en ese momento siente el amor, la pasión por hacerlo. Pero después de que pasa esta etapa, uno va a la próxima etapa, que es cómo hacerlo. Y ahí es donde la gente se trunca. Porque creen que las cosas las tienen que llevar a cabo solo. Mire, yo como pastor de esta iglesia, ¿sabía usted que yo no puedo salir adelante yo solo? Aparte de que me voy a morir de depresión. Imagínate, tuviéramos unos 200 miembros y yo no tuviera ni un líder. Por la pura locura de creer que yo tengo que hacer todo. Me muero de la presión. Me caigo con ataques de tanta presión. Entonces, ¿qué ocupo yo? Pedir ayuda a los hermanos para que me ayuden a ministrar en la casa de Dios. Entonces, cuando sentimos el deseo, el anhelo y la pasión de querer hacer algo, pero pasamos a la próxima etapa, ¿cómo lo hago? Muchos se desinflan. Muchos pierden la fe y dicen, no, pues está muy difícil, yo no lo voy a poder hacer solo. Es que Dios no te mandó a hacer las cosas solas. La iglesia tiene que aprender, mire, a hacer alianzas, hermano. A hacer amistades espirituales. Yo siempre he dicho, usted quiere tener buenos amigos, hágase amigos de los espirituales. Porque los mundanos pagan mal. Los impíos, y hablo de los impíos, de los que están en la iglesia, pero son rebeldes. Esos pagan mal. Pero si usted se hace amistad con el espiritual, su misma vida se va a contagiar, amados hermanos, de ver que el otro hermano está buscando. Le van a dar ganas de buscar a usted. Y de esa forma usted va a comenzar a sentir la fuerza, el anhelo, la sabiduría, y va a empezar a recibir las estrategias de cómo desarrollar lo que Dios un día le entregó en sus manos. Hay cosas que no las puede hacer solo. Tiene que necesitar o puede pedir la ayuda de alguien.
Necesitamos todos de alguien. Por eso no es bueno que entre hermanos digamos, yo nunca quiero ocupar de este hermano. O que diga uno, me voy de la iglesia y nunca más te quiero volver a ver. Mire, tenga cuidado. No vaya a ser que este tipo nos corra para allá, para México, y en el desierto nos topemos con el único que no queríamos ver. Necesitamos la ayuda de los demás. Ocupamos, hermanos, como hermanos en Cristo, apoyarnos en los planes, apoyarnos en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. No son llamados que Dios le dio la opción. Es irrevocable. No se puede negar a Él. Si se va a encuevar a su casa, allá, mire, primero el Señor le va a mandar un sopilote a que le dé de comer y después lo va a mandar para afuera que trabaje. Si se va, hermanos, a llorar y dice que yo no sé cómo hacerlo, allí le va a mandar Dios como a Moisés le dijo. Cuando Moisés le dijo, mira, Señor, yo no sé cómo hablar, no te preocupes, te voy a poner intérprete, Aarón. Dios siempre va a buscar una forma para cumplir su plan con usted. Y lo va a encontrar y lo va a cumplir. Hay un pastor en el internet que predica muy bonito. Es un hermano que no puede caminar, no puede valerse por sí mismo. Y habla bien raro, no sé si lo han visto. Pero es un anciano. Y usted escuchar el testimonio de este hermano. Y de cómo hoy él le aconseja a la iglesia, hermano, que cuando Dios llama, que atendamos al llamado de Dios. Que no nos rebelemos a Él. Que no nos neguemos a Él. Si usted Dios lo ungió con su presencia. Si usted Dios le dio pasión por hacer algo en específico. Pero digo pasión por hacerlo, no por decirlo. Porque yo conocí una hermana que dijo, ay hermano, me decía, mi fuerte es el evangelismo. Hasta el día de hoy nunca le he visto evangelizar. Entonces no era su fuerte, no era su llamado. Porque el que fue llamado al evangelismo sale a evangelizar. Pero yo constantemente oí a esta hermana decir, yo siento que para mí lo fuerte es el evangelismo. Yo siento que a mí Dios me llamó a evangelizar. Y nunca la he visto en la calle evangelizar. ¿Usted cree que fue el llamado de verdad de Dios? Hay cosas con las que la gente se puede emocionar. Pero hay cosas que verdaderamente son un mensaje de Dios para nuestras vidas. Para practicarlo. Si usted y yo no tendemos, hermano, al llamado que el Señor nos ha hecho, oiga lo que Dios hace. Dios busca mejores personas para que lo lleven acá. Y hay gente que sí trae ganas de trabajar duro. Cuando Saúl falló, se fue el profeta y le dijo, Dios acaba de arrancarte el reino. Y ya escogido, mire, no hay cosa peor que le digan eso a uno. Y ya ha escogido uno mejor que tú. Yo no sé si usted en su trabajo se sintiera mal que le dijeran, bueno, te vamos a despedir porque hay alguien que trabaja mejor que tú. Hermanos, es una vergüenza. Eso es porque nos están dando a entender que somos incapaces de llevar a cabo algo, ¿o no? Y eso fue lo que el Señor le dijo a Saúl a través del hombre. Dios escogió a uno mejor que tú, le dijo. Por tu pecado, por tu falta de sabiduría, por haber escuchado a quien no debiste. Allí es donde entra, hermano, con quién usted se junta, con quién usted platica, con quién usted anda, quién usted escucha, quién le pone atención, quién es su consejero. Mire, hermano, ¿cómo le va a estar usted agarrando los consejos a Walter Mercado, hombre? ¿Cómo es posible que a la iglesia agarre el periódico a leer los horóscopos, hermano? ¿Cómo es posible que la gente se deje llevar por estos programas de televisión y agarran los consejos de la gente que sale en la televisión? Y cuando en la iglesia se le aconseja, mire hermano, no haga esto, se ponen bravos. Y por eso no crecen. Por eso no caminan, no avanzan espiritualmente, porque están escuchando acá, están oyendo allá, están escuchando acá. Y todas estas cosas de afuera las quieren venir a meter a la iglesia. Y cuando en la iglesia se les dice, eso no está correcto, se enojan. Se molestan, se sienten resentidos y se quieren ir de la iglesia porque están resentidos que no le aceptaron su locura que le dijeron allá afuera. Yo le voy a decir algo, si usted un día trae aquí a la iglesia un consejo y que diga, mire, yo quisiera que hiciéramos esto porque yo lo escuché ahí en el Piolín de la mañana. Mire, hermano, ese día agarre sus chivas y vaya a congregarse a otro lado. Porque en la iglesia no podemos meter las cosas del de afuera.
Usted quiere un buen consejo, abra la Biblia. 66 libros de pura sabiduría sin equivocación, hermano. No sé por qué tenemos que andar oyendo otras locuras. 66 libros, todos con una continuidad perfecta. Y la gente prefiere oír la radio, los programas de televisión. 66 libros en donde Dios ha manifestado sus pensamientos, sus deseos, amados hermanos, su plan para con su iglesia, mire, sus promesas para con la familia. Y la gente prefiere escuchar a la comadre, al compadre. Es que mi compadre, éramos compadres de chupe y este sí me va a aconsejar bien. No, hermano. Si en la Biblia no está lo que usted cree en su corazón como consejo, eso no es un consejo. Eso es una locura. Y el que fue llamado para Dios no se puede dar el lujo de andar escuchándolo de afuera, de andar oyéndolo de afuera, de tratar de redimir el mundo y traerlo y meterlo a la iglesia. Ese no es el llamado de Dios. Ahí no se desarrollan los dones del Señor. Si Dios hubiese necesitado gente que fuera emocionalista, hermano, se hubiera quedado con los filisteos. Esta gente era tremenda. Esta gente decía peleemos y peleaban, hermano. Esta gente decía vamos y vamos a meternos a Israel. Y aunque a veces sabían que los israelitas se los podían despedazar, se metían, hermano. Y sus líderes, ¿sabe cómo les animaban? Les decían, sean hombres y peleen por sus familias. Y peleaba esta gente. Y en la iglesia. Y el pueblo de Dios. Hermano, vamos a hacer una vigilia. ¿Qué día va a ser, pastor? Hasta vigilan los días que va a ser la vigilia. Hermano, va a ser sábado. No, porque si no domingo, o van a la vigilia o van a la escuela dominical, pero no pueden ir a los dos. Vergüenza no debería de dar, hermano. ¿Sabía usted que una vigilia que usted la hace, aunque la haga desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del otro día, 24 horas, pero se va a dormir unos 3 días, eso no fue vigilia? Porque está reponiendo más de lo que usted ofrendó en su cuerpo para el Señor, su tiempo. Entonces, el verdadero hombre, la verdadera mujer llamada o llamado de Dios, ese se deleita en la palabra del Señor. Ese busca la presencia de Dios para ayudar a los demás. Ese, amados hermanos, no lo mueven de la fe, aunque lo agarren a batazos, no lo mueven porque no lo mueven. Aunque le vengan a decir, mira esto en la Biblia, no lo mueven porque su fe está plantada en Cristo Jesús. Los martes estamos teniendo enseñanza acerca de la fe, el gobierno de Dios, la Trinidad. Pronto vamos a entrar en la esfera angelical, la persona de Jesús y todas estas cosas que nos van a ayudar a defender la fe, porque hay gente que dice soy cristiano y no saben ni lo que creen y andan en las iglesias diciendo Dios me llamó. ¿Dios te llamó a qué? ¿A qué te llamó Dios? ¿Qué sabes de Dios? Yo les dije el martes pasado, no podemos saber todo de Dios porque Dios es tan inmenso y nuestra mente es tan chiquitita. Pero hay cosas específicas que deberíamos de saber como llamados del Señor para defender este reino. ¿Y cuántos no tenemos diciendo soy cristiano? ¿Tú eres cristiano? Ya cuando dicen ya no son cristianos. Porque se ponen a pensar en qué más les van a preguntar después de que den una respuesta. El llamado de Dios no se avergüenza de su Señor. El que fue llamado no le tiene temor ni al hombre de decir lo que está incorrecto. ¿Usted cree que el Señor nos llamó como iglesia a estar acomodados? Dios no nos llamó a eso. ¿Usted cree que Dios nos llamó a estar calentando bancas? Tampoco. ¿Usted cree que el Señor nos llamó a sentirnos así bien bonitos en la iglesia y nomás vengo y si no voy peinado yo no voy a la iglesia? Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a pelear en este evangelio, como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, como lo hacían aquellos grandes hombres. Aquellos hombres que hasta el día de hoy todavía están escritos en este libro tan maravilloso que tenemos en nuestras manos, pero que muchos no tenemos o no tienen el valor de pelearlo así. Que muchos no se han encontrado con los pantalones para decir, acá
hay algo malo. O para decir en su casa, en esta casa hay algo malo, vamos a arreglar. Fuimos llamados o somos ofrecidos. Verdaderamente creemos que el Señor puso en nosotros un ministerio. Verdaderamente creemos que hay dones dentro de nosotros. Hermano, porque si no hay dones dentro de nosotros, óigame, somos tambores sin nada por dentro, hermano. Tenemos que tener frutos del Espíritu en nuestro corazón. El ser humano, en su 100%, si tiene 0.99% de resentimiento, ya está impuro. Ya está impuro. Le estoy hablando del 0.90, ni el 1%. El 0.99% de resentimiento en el corazón ya nos trae impureza. Porque el día que veamos cara a cara ese 0.99%, nos consume, nos limita. ¿Qué hiciera usted, hermana Betty, si su peor enemiga entrara por esa iglesia? ¿Qué cree usted que fuera su? Yo casi creo que no tiene enemiga, pero digo, se peleó, digamos, en el mundo con alguien y se agarró de las greñas. Duro. Abrazarla de la papá. ¿Usted, hermana Maricruz, qué cree que hiciera usted? Digamos que cuando andábamos afuera, ¿qué nos hacíamos? ¿Qué hiciera si su peor enemiga entrara? Bendecirle, darle la mano, Dios te bendiga, te esperamos. Héctor, ¿qué hicieras tú si aquel muchacho que allá afuera te pegó y te dijo, la próxima que te vea te voy a dar más? ¿Qué hicieras tú? No sabes, ¿verdad? Hermana Sandra. ¿Pero usted cree que toda la gente piensa así? Hermana Marcelo, ¿qué cree usted? ¿Usted cree que en realidad, porque una cosa es decirlo, otra cosa es enfrentarlo? No es lo mismo ver los zapatos rotos que traerlos puestos, ¿verdad? Es bien diferente. Yo una vez le dije a mi esposa, considero que la mayoría de mis enemigos, bueno, una gran mayoría ya están muertos, otros están presos. Pero le digo a mi esposa, considero que hay uno solo, no que yo lo considero mi enemigo, porque nosotros como cristianos no podemos tener enemigos. Pero digo, hay gente que dice, este es mi enemigo. Y aquí es donde viene, mire lo tremendo del llamado de Dios. Le digo a mi esposo un día, solamente hay una persona que pudiera entrar por esa puerta cuando yo esté predicando y decir, este es mi enemigo. Y yo me he puesto a pensar con mi esposa y le digo, ¿qué tú harías si una muchacha o enemiga tuya entrara? ¿Qué yo haría? Yo me pongo a pensar todas estas cosas. Y digo, en ese momento específico se nota y se clarifica si verdaderamente Dios me llamó a su obra. Porque no es lo mismo decirlo que verlo, tener enfrente. Y el llamado de Dios es así. Dios constantemente te está enfrentando a lo que no te gusta. Constantemente te estás acercando a lo que menos tú querías ver, a lo que menos tú querías pasar. ¿Cuántos no dijimos en el mundo, hermanos? El día que a mí, mire, yo decía, el día que a mí me hagan, yo soy chiquito pero picoso. Yo me la desquito con quien sea. Y me desquitaba. Pero en la casa de Dios ya no podemos ser así. No podemos ser así. Porque fuimos llamados a trabajar en el reino de Dios. Y eso es irrevocable. No nos podemos negar a eso. No podemos faltarle el respeto a ese regalo hermoso que Dios nos dio de trabajar en su casa, de servir en su obra. Ahí es donde se nota el verdadero llamado de Dios. El verdadero llamado de Dios. Cuando yo escuchaba a este hermano predicar del amor y lo hacía con una elocuencia hermosa, y tenemos que amarnos, yo hice dos preguntas. Dije, si entrara tal hermano y tal hermano en este momento, ¿será posible que este siervo pudiera seguir predicando del amor?
Por lo mismo, porque una cosa es decirlo y otra cosa es tenerlo frente. ¿Cómo se prueba la iglesia? Enfrentando los temores, hermano. Le voy a decir algo acerca de esta congregación. Esta congregación se va a dar cuenta si fue verdaderamente puesta por Dios cuando enfrentemos los temores, que constantemente se van a estar enfrentando. Si renunciamos a medio camino, oiga lo que le estoy diciendo, nunca fuimos puestos por Dios. Si renunciamos, pero si peleamos, eso quiere decir que verdaderamente Dios está en este lugar y que verdaderamente Dios nos estableció en esta ciudad. Porque yo no puedo creer que Dios se acabe algo que Él comenzó. Es irrevocable. Entonces, como iglesia, aprenda a enfrentar lo que menos usted quiere enfrentar. Porque ahí se va a dar cuenta si es llamado de Dios. Si no, está llevando una vida de hábito, una cultura. Es decir, soy cristiano, voy a la iglesia 3 días, 4 días, 5 días, lo que vaya. Es una cultura. Ser cristiano no lo hace usted venir y estar en la iglesia. No, no. Ser cristiano va más allá de lo que usted se puede imaginar. Alguien publicó hace poco que me encantó, decía que la santidad no era una camisa que te ataba a no hacer cosas que tú querías hacer, sino que era servir a Dios verdaderamente con libertad, en justicia y con esfuerzo. Eso es verdaderamente la santidad. La ropa es un orden, es una disciplina. El vestido es un orden y una disciplina que testifica de la iglesia. Pero no quiere decir que eso te hace santo. Eso te hace honorable y respetado, pero no te santifica. Entonces la iglesia ocupa, hermano, para ver si fue llamada, sentarse y pensar qué es lo que menos usted quisiera enfrentar. Porque aunque diga, bueno, ya no seguiré más, acuérdese, Dios lo va a llegar a buscar, aunque sea la cueva, tarde que temprano. Aunque usted diga, pues entonces ya no, allí en la cueva va a sentir el rato. Allí en la cueva. Me comentaba este pastor anoche y me decía que una hermana que se fue de la iglesia por motivos ajenos, dice que las niñas, sus hijas, se ponían a predicar y había uno de los niños que predicaba, decía, yo predico como el pastor en donde estábamos. Y así decía, y predicaba el niño en la casa, hermano, imitando al pastor en la iglesia donde habían estado. Y dice esta hermana que le dolía tanto el corazón. ¿Sabe qué significa eso? Dios la llegó a buscar a la cueva, a donde muchos se han metido para no trabajar para Dios, donde se escondieron, donde aquellos hermanos tomaron la decisión y dijeron, voy a ir a una iglesia grande allá donde no me conozcan, donde nadie sepa de... Mira, el pastor no puede saber, pero Dios sabe de ti. Y eso es lo terrible, que Dios siempre sabe dónde estamos. A Dios no se le pierde ni un pelo de la cabeza, ya lo vimos hasta en la Biblia. Si no se le pierde un pelo, imagínate nosotros. Son llamados irrevocables. No nos podemos negar.